Luna, profesora del Colegio de Geografía del plantel 1, integrante y moderadora del comité organizador de las jornadas. La tarde de hoy, miércoles 1 de marzo, nos reunimos en nuestro plantel Gamino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México para continuar con el ciclo de conferencias de las jornadas geográficas 2022-2023. El Colegio de Geografía agradece su asistencia, pues tras 2 años de realizadas de forma virtual, retomamos las actividades presencialmente aquí en nuestro plantel, con la novedad de transmitir en vivo por Zoom y de forma diferida por el canal de YouTube del mismo colegio. Agradecemos la presencia de la maestra Lilia Rocha, secretaria académica, y le damos la palabra por si nos quiere dirigir algunas palabras al público en general. Gracias. Pues buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a la actividad de esta tarde. Muy agradecida por la invitación a nombre de la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria. Les doy la más cordial bienvenida y a nombre, por supuesto, de nuestro director, el maestro Enrique Espinosa Terán, quien les manda un saludo afectuoso. Quisiera comentarles que me agrada mucho ver que el Colegio de Geografía de esta institución, pues cada año prepara diversas actividades que por supuesto van en el rendimiento, que apoyan el rendimiento de ustedes en la parte académica. Y hoy, pues agradezco muchísimo también la presencia de la doctora María del Carmen Juárez, que nos acompaña del Instituto de Geografía. Es un gusto, es un honor tener especialistas que vienen a platicarnos sobre situaciones académicas que nosotros desconocemos. Muchas gracias, doctora, y gracias. Gracias. Efectivamente, es un privilegio tener a la doctora Carmen Juárez Gutiérrez, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, y quien es nuestra ponente invitada, para quien pedimos un caluroso aplauso, por favor. Bien, procedo a leer la semblanza de la doctora Carmen Juárez. La maestra María del Carmen Juárez Gutiérrez es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Geografía de la UNAM, doctora en Geografía por la UNAM, con especialidad en Geografía de la Salud. Pertenece al SNI desde 1999. Áreas de investigación que atiende la doctora es población, salud y bienestar. Autora de artículos científicos, libros, capítulos de libros, libros de texto para la educación básica. Su actividad docente la desarrolla en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto en licenciatura como en posgrado en geografía. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Participó en el diseño de la licenciatura en Geografía Aplicada de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, UNAM. Presidenta de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Procedo a... Bueno, únicamente queremos agradecer también el apoyo técnico que nos brindan los profesores Diana Laura Fernández, Viridiana Angélica Olmedo y Emilio Pachuca, así como a Javier en la cabina de enlace. Y pues recibimos también a los profesores y profesoras del Colegio de Geografía del plantel 1. Entonces, sin más, procedo a darle la palabra a la doctora. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes, muchachos, y agradezco mucho la invitación que me hacen los organizadores de estas jornadas al maestro Alejandro Ramos. Yo les voy a hablar sobre cómo la geografía ha estado asociada a esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y cómo, aunque es esta sociedad una institución muy antigua, sigue funcionando. Este año cumple 190 años y la geografía ha estado presente en este desarrollo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Así.
Bueno, su inicio es en el año de 1833 de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a instancias del presidente Valentín Gómez Farías, porque promueve él 12 actividades no gratas para la educación. Una es cierra la universidad y cierra el Colegio de Minería, que tenían toda una tradición desde la época colonial, y en ese momento él decide crear un centro que se llama Ciencias Físicas y Matemáticas, en las que se va a dar las mismas disciplinas que se daban en el Colegio de Minería. En el Colegio de Minería se daba obviamente metalurgia, minas, cartografía, porque lo que se quería eran técnicos para explotar las minas. Se daban matemáticas también. Y la sierra tenía una tradición, este Colegio de Minería. Cuando viene Humboldt a México en el año de 1803, lo pondera mucho por cómo tienen las disciplinas y lo que han aprendido. Él le gustaba mucho la minería y entonces avala lo que ellos están enseñando ahí. Entonces, bueno, viene el presidente, no cierra estas instituciones y crea este Centro de Ciencias Físicas y Matemáticas, con las mismas materias que tenían en el Colegio de Minería. Modifica, sí, algunos cursos, sobre todo que una de las cosas que van a decir es que varias de las ciencias que se dan ahí tienen que tomar como materia la geografía, y este es uno de los cambios que se hace en este nuevo centro de investigación. La otra cuestión que también decreta el presidente es que se lean textos extranjeros más que los textos que se iban dando en este país. Entonces, todo este tiempo del siglo XIX, Francia es el país que va a la vanguardia en ciencias, en todas las ciencias, desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XIX. Entonces, se meten muchos autores franceses para estudiar estas cuestiones de geografía. En 1834, regresa Antonio López de Santana al gobierno y vuelve nuevamente a restituir el Colegio de Minería, con todas sus materias como las tenían antes. Restablece nuevamente a los profesores que estaban en el Colegio de Minería, y así lo va a mantener con esas características hasta el año de 1842, en que nuevamente vuelve a haber reformas educativas, pero el colegio se va a mantener con las materias de geografía, de cosmografía, de medicina. Introducen la materia de ciencias eclesiásticas y ciencias naturales. También, a su vez, van a crear la carrera de agrimensor, geógrafo. Entonces, esto le va a ayudar mucho a la geografía, teniendo esta carrera específica de agrimensor. En 1843, bueno, aparece la carrera de ingeniero de minas, ingeniero geógrafo y naturalista en este Colegio de Minería. Este Colegio de Minería va a tener también una importancia porque los gobiernos que empiezan a formarse en ese periodo van a requerir saber cómo es el territorio. Y entonces, bueno, se le solicitan al Colegio de Minería que hagan estos estudios, sobre todo de ciencia, de recursos naturales, en cuanto también a la distribución de la población, para saber cómo está distribuida y con qué recursos se cuenta para poder desarrollar al país. Entonces, empiezan a formarse con los investigadores que están en este colegio cuadros de investigación que van a ayudar mucho al avance de la ciencia, en varias ciencias físicas, sobre todo. La geografía va a ir con ellas, pero una cosa que se empieza también a desarrollar es la cartografía, porque se requiere saber a partir de cómo son estos recursos, cómo está la población, dónde se distribuyen, que eso es una cuestión que la geografía se hace. La primera pregunta es ¿dónde están las cosas? Entonces, los mapas van a ser una cuestión importante en esta actividad. También se van a formar en estos principios del siglo XIX una serie de instituciones que van a apoyar al desarrollo del país. Estas instituciones son
el Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión Geográfico Exploradora, la Comisión Mexicana de Límites, que es la que traza las fronteras en este país. Cuando México empieza a perder territorio en la parte norte, pues es esta comisión, la gente que los ingenieros geógrafos que los nombran en esta comisión, son los que trazan las fronteras, primero con la norte por los problemas de haber perdido el territorio, y segundo, la parte de la frontera con Guatemala y Belice. Este trabajo lo hacen los ingenieros geógrafos, que van a realizar realmente una labor titánica. Hay un trabajo de una compañera que es La geografía, un arma para la defensa del territorio. Si tienen oportunidad de leerla, es esta historia de la construcción de la frontera norte y lo que padecen estos ingenieros haciendo esta labor, trazando la frontera. Es muy interesante, sí, conocer cómo van haciendo los cálculos, pero también todas las vicisitudes a las que se enfrentan para poderlo realizar y pues realmente defender el territorio, que eso es lo que hacen. Gracias a su nacionalismo es que no perdimos más territorio, la verdad. Estas sociedades científicas le van a dar un carácter institucional, sobre todo, bueno, a todas las ciencias que están allí dentro de ella y a la geografía, desde luego. A partir de que las ciencias están en alguna institución, es que van a ser valoradas realmente como una ciencia. Es un periodo de muchas ciencias, no nada más de la geografía, el que estén inscritas en una institución. Y esto empieza, uno desde finales del siglo XVIII, otras a principios del siglo XIX, y esta, en el caso de la de nosotros, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se forma en 1833, pues es la primera en América Latina. Entonces tiene toda una antigüedad de importancia porque sigue funcionando hasta la fecha. De hecho, sí, todas las sociedades geográficas que se forman a nivel mundial siguen vigentes. Parte también que se haya formado esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística va a tener una influencia, no porque esté presente, pero sí cuando llegó a México, Humboldt, ya en Berlín, ya estaba formada una sociedad mexicana, de una sociedad geográfica de Berlín, y él cuando llega aquí dice que por qué no se forma una sociedad para integrar este cuerpo de científicos que ayuda mucho al avance de la ciencia, no nada más la geografía, sino otros científicos que se quieran integrar a ella. Esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en ese año de 1833 no se va a llamar tal cual, sino como Sociedad Mexicana, sino va a ser el Instituto de Geografía y Estadística, el INGE. Su presidente va a ser José Gómez de la Cortina, que era el conde de la Cortina, que era un ingeniero militar, y él es el que la va a llevar durante largo tiempo. Se va a enfrentar a estas vicisitudes de las guerras a principios del siglo XIX, pero logra hacerla avanzar realmente. Fue fructífero el que aparecieran los ingenieros geógrafos y que apareciera la carrera de agrimensor geógrafo, porque a la geografía la van a ponderar mucho más dentro del gremio de las sociedades, de las ciencias, perdón. También a partir de esta sociedad es que se van a empezar a hacer boletines, el boletín de la Sociedad Mexicana, que va a ser producido por todos estos científicos que estaban en esta sociedad. Los científicos, bueno, además de geógrafos, había astrónomos, matemáticos, estadistas. Hay también materias humanas como la filología, como la historia, la demografía, y entonces cada uno de estos científicos con sus experiencias, con los trabajos que van haciendo, pues van a formar parte de los escritos que están impresos en este boletín y que hasta la fecha también se sigue publicando. Entonces, si uno quiere saber cómo se hacían esas ciencias en principios de los años del siglo XIX, cómo van evolucionando hasta este momento que sigue publicando sus trabajos. Entonces, es una sociedad que está vigente y que sigue dando una nota sobre el desarrollo de las ciencias, de las secciones de las científicas que están en ellas. Las tareas de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como objetivo, una vez que están ya los científicos dentro de ella, es hacer un plano general de la República Mexicana. Hacer también
arreglar un atlas portulano. Los mapas portulanos tienen que ver con ubicación y distancias de los puntos a partir de donde están las personas. Entonces ya habían empezado a hacer parte de este atlas y lo que quieren es actualizarlo y darlo a conocer. También se va a solicitar a todos los gobiernos de los estados que envíen todas sus estadísticas que tienen de población, de economía, de aspectos de servicio, para que la sociedad los vaya formando y haga una serie de anuarios estadísticos con estos datos, que los gobernadores, de hecho, no es una solicitud, sino es una tarea que los gobiernos estatales tenían que dar esta información al Instituto de Geografía y Estadística. Para poder hacer esta tarea, pues les dicen a los gobernadores que una vez que vayan enviando toda esta información, pues van a formar parte de esta sociedad por todo este aporte que ellos hacen. Entonces, ni siquiera tienen que pasar, es que para entrar a la sociedad, esto se hace desde que está esta sociedad, la gente tiene que presentar un trabajo, lo presenta ante el público y esa es como la certeza de su entrada como miembros dentro de la sociedad mexicana. Entonces, bueno, a los gobernantes no les van a hacer esa tarea, pero sí les solicitan toda esta información que los gobiernos están requiriendo. El que también se formara esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística tiene que ver con los presidentes que se van dando en el país. Cada uno que entra, sobre todo desde que está Valentín Gómez Farías, pues se pregunta cómo es este país, con qué cuento para poderlo desarrollar. Entonces, por eso es importante que se tengan las estadísticas, esto que observamos de censos que hay en este país, que somos de los pocos países donde hay censo desde 1895 hasta que acaba de pasar en el 2020. Cada 10 años, a partir de 1900, hay un censo. Y no en otros países, puede ser que los censos comenzaron en los años 60 del siglo pasado, pero en pues tenemos más de 100 años de estadísticas gracias a esto, porque los gobernantes están queriendo saber qué hay en el país y poderlo desarrollar. Entonces, este interés desde los gobernantes por qué hay, cuántos hay, cómo se distribuyen, esta sociedad mexicana lo empieza a hacer. Entonces, se empieza, dentro de las cosas que van a hacer también es un diccionario geográfico, dando a conocer los nombres de los lugares, cuánta gente vive ahí, cuál es su origen, cuáles son sus culturas, cuál es ese aspecto etnográfico, y lo van haciendo a partir de los datos que se les está pidiendo a los gobernadores. Entonces, esta sociedad va a hacer lo que en este momento, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Siempre va así, por eso tiene ese nombre desde un inicio, pero bueno, después lo nombran como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pero siempre va a ser esa su misión, concentrar la información que se requiere para poder desarrollar al país. En 1839, los militares se apoderan de ella y nombran, en lugar de sociedad, a la Comisión de Estadística Militar. Esta Comisión de Estadística Militar va a estar dividida en dos secciones, que es Geografía y Estadística. Su tarea también va a ser elaborar cartografía, porque además está en este periodo de guerras y también se quiere elaborar esta cartografía que se necesita para poder hacer las estrategias de la guerra. Cuando esta comisión entra este nuevo nombre de Comisión Estadística Militar, bueno, se menciona que dónde está esta tarea de la Carta General de la República Mexicana. Hasta ese momento, en 1839, no tenían una carta completa, lo que tenían era exactamente mapas que iban mandando estos gobernadores y conforme se iban mandando estos mapas es que iban conformando la Carta General, pero no la tenían completa. También empiezan sí a arreglar este Atlas Portulano de la República Mexicana. O sea, sí están haciendo alguna tarea de las originales cuando se establece en 1833, pero no se ha avanzado todo lo que se ha querido. La sección de estadística, como les mencionaba, bueno, hace este diccionario geográfico de la República Mexicana, en la que va a ayudar a los itinerarios
en cuanto a viajes, en cuanto a cómo moverse de acuerdo a las carreteras, o sea, la infraestructura carretera para poderse mover, y esto ya se hacía en Europa, entonces copian tal cual la metodología para elaborar estos diccionarios geográficos. Lo que va a mermar estas tareas que ya tenía, que era la Carta de la República Mexicana, otras cartas a nivel estatal, se va a detener por la guerra con Estados Unidos, que es cuando se pierde parte de todo el territorio norte, al norte de la frontera, y entonces estos trabajos se quedan detenidos. Por otra parte, viendo lo que esta comisión militar ha hecho para ese periodo de 1845 a 1850, se solicita que nuevamente se le devuelva su nombre como Instituto Nacional de Geografía. Esta es una petición. Otra petición es que se le llame ya Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pero bueno, como está esta cuestión de la guerra, no se hace en ese momento y es hasta 1850 cuando sí se le restituye ya su nombre nuevamente como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El presidente que está en ese momento es Mariano Arista y da por bueno este nombre nuevamente. Hasta ese momento ya estaba elaborada para 1850, ya tiene elaborada toda la Carta de República Mexicana, pero no la han podido imprimir. Entonces la tienen como una carta inédita, ya habían solicitado a Europa cuánto costaba imprimirla, ya lo habían hecho en Estados Unidos y también aquí. Si la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como edificio está ubicada en Justo Sierra 19, donde antes era Prepa 1 precisamente, enfrente de Prepa 1. Ahí ahorita, bueno, desde siempre ha estado esta Carta de República Mexicana en la pared del auditorio, que es una carta muy enorme, es una 500,000 de toda la República y es muy grande. Entonces, en ese momento no está publicada, la considera como una cuestión inédita por la dificultad de la situación política en la que está el país. No se puede hacer en ese momento, se van a tardar. Hasta 1839 también se empieza a publicar este boletín, como les mencionaba, a partir de lo que los investigadores, los científicos están en esta sociedad, los estadistas, los historiadores, los demógrafos, los astrónomos, con sus investigaciones van contribuyendo a la construcción de este boletín. Una cuestión importante es no era gente con una ideología política todos, aunque tiene un gran peso político de esta sociedad, no siempre era gente de la misma ideología. Podía entrar toda la gente que tuviera como tarea hacer el desarrollo de la ciencia. No tanto una cuestión, no su ideología, no importaba ese tipo de cosas. Cuando llega el presidente Juárez, va a castigar a esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística porque en el periodo de Maximiliano pide, igual como todos los gobernantes, qué hay de estudios de la República para poder llevar a cabo el desarrollo. Y en ese momento, por ejemplo, en el periodo de Maximiliano, sacan un concurso de quién elaboraría la división política administrativa del país en ese momento. Y quien la hace es un geógrafo, Manuel Orozco Iberra, que está en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y hasta la fecha es una división de 50 departamentos en todo el país, y hasta la fecha quien revisa esta división, ¿y le van pasando, por favor? Otro. Este es el mapa de Manuel Orozco Iberra, él era un geógrafo, y divide al país en 50 departamentos. Los economistas, los geógrafos, los estadistas consideran que esta es la división que el país debe de tener, porque él va a tomar en cuenta los recursos naturales, toma en cuenta la distribución de la población con todas sus características, hace un hincapié donde está distribuida, por ejemplo, la población hablante de lengua indígena, cómo están sus recursos, dónde está esta población, toma en cuenta esta infraestructura carretera,
pero además no toma en cuenta, eso es una cuestión importante, la división política, sino a partir de los recursos naturales es que hace esta división de los 50 departamentos y la consideran que era para la planeación de este país es la mejor hasta este momento. Bueno, entonces, por ese mapa que hace Manuel Orozco Iberra en 1864, cuando llega Juárez, pues castiga a la sociedad porque dice que muchos de los investigadores prestaron información al imperio y entonces los castigan, no les da dinero, se viene un poco abajo toda esta tarea que tenían ya unos como trabajos inéditos, no se los vuelve a dar, pasan otros gobiernos y lo mismo, no los van a apoyar. Y ya casi para 1880, algunos geógrafos como Antonio García Cubas, como Manuel Altamirano, como Francisco Díaz Covarrubias, que era un ingeniero geógrafo, García Cubas era un geógrafo, ellos hacen una labor ante el gobierno, pues para decir todo lo que esta sociedad mexicana ha aportado desde principios del siglo XIX hasta estas fechas. Entonces, que no lo pueden ahorcar y que casi desaparezca cuando ha sido una institución que ha aportado muchas cosas a la ciencia, sí a la geografía, desde luego, pero también está la estadística, que es muy importante, está la parte histórica, está la parte demográfica, y entonces, pues estos personajes abogan porque nuevamente se le apoya a esta sociedad mexicana de geografía y estadística. Junto con ellos, también otros personajes de ideología liberal, pues van y también abogan por ella y ayuda mucho a que nuevamente los gobiernos le vuelvan a inyectar dinero para poderse desarrollar. Otro aspecto importante también, una vez, o sea, esta sociedad va también a trascender de afuera de este país, uno, porque una vez que se forma también Humboldt habla de ella ya en Europa cuando él regresa, habla de ella, otras instituciones desde fuera les empiezan a dotar de libros y logra tener una biblioteca muy importante ya para principios del siglo XX. Entonces, no nada más va a ser importante por toda esta difusión que hace de la ciencia, sino también por la recopilación de obras, no nada más de geografía, de todas las ciencias que se va teniendo. Entonces, también adquiere importancia a partir de su biblioteca. Y para también a finales del siglo XIX, muchas de las instituciones a nivel internacional la van a ponderar como una institución que va a concentrar varias ciencias. Estas ciencias han logrado que avance, que se conozca la ciencia en este país a partir de la difusión de su boletín. Entonces, siempre está presente con el avance científico esta sociedad. En 1875, que se hace el primer Congreso Internacional de Geografía a partir de la Unión Geográfica Internacional, que es la otra institución a nivel internacional que hay sobre geografía. Esta se forma desde el año de 1874, en 75 hace su primer Congreso Internacional, y lo que hace esta Unión Geográfica Internacional es invitar a la sociedad mexicana a que participe en su primer Congreso. Bueno, hacen toda una serie de instancias para que ellos puedan viajar. Este Congreso Internacional de Geografía, el primer Congreso Internacional de Geografía, se va a hacer en París y envían como representantes de la sociedad a Francisco Díaz Covarrubias, que es un ingeniero geógrafo, a Francisco Fernández Leal y a José Yves Limantour, que era un político importante del gobierno en ese momento. Entonces, los tres van y aportan conocimientos geográficos sobre los avances que hay aquí en la geografía en México. La Unión Geográfica Internacional se congratula de los avances que tiene la ciencia geográfica desde México a partir de lo que la sociedad ha hecho. Y hasta la fecha es a partir de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que se nombra al geógrafo que va a representarnos de México en la Unión Geográfica Internacional. Entonces siguen ligadas ambas instituciones, desde la sociedad aquí, quién va a ser el representante de nosotros en la Unión Geográfica Internacional, porque a partir de él pues se va a dar la información de cuándo son los congresos o cuándo hay eventos
especiales por las comisiones que hay en esta Unión Geográfica Internacional, que tiene casi todas las especialidades que conocemos de geografía. Está la geografía de la población, está la geografía urbana, está la comisión de geomorfología. Entonces, todas las disciplinas que se pueden trabajar dentro de la geografía, esta Unión Geográfica la tiene como comisión. Entonces, la ponderan mucho en este momento cuando ellos van por todos los avances que han logrado hacer de la geografía desde la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ya en el siglo XX, la siguiente, este es el símbolo de la Unión Geográfica Internacional, la siguiente, la siguiente. Ya en el siglo XX, en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas, nuevamente como estadista, pregunta, bueno, ¿y cómo es este país? No tengo yo conocimiento de cosas recientes para que yo pueda planearlo. Entonces, invita a que se haga desde la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística un congreso de geografía. Lo hacen en Bellas Artes, asisten 300 personas, pero algo que menciona en ese momento el presidente dice, es que no nada más quiero a los científicos, traigan también desde los agricultores que se enfrentan a los problemas en sus pueblos, y ustedes convoquen a todos a ver cuántos van a participar. Entonces, sí logra hacer esta amalgama desde científicos hasta gente que es directamente un agricultor y tiene problemas, van otras personas, o sea, es una amalgama de gente participando en este congreso para aportar conocimiento en ese momento sobre qué es la geografía. A partir también de ese primer congreso de geografía, pues se van a suscitar, en 1941 se vuelve a hacer otro en la Ciudad de México, en 1942 se hace otro en Guadalajara, el siguiente es en Chilpancingo, el siguiente es en Guanajuato, y así no tiene, en este momento, en ese principios del siglo XX, no hay una periodicidad para hacer estos congresos de geografía. Conforme algunas veces los mismos estados lo están solicitando, es que se organiza, otras veces sí, desde la Academia de Geografía o la sección de geografía que se llamaban en ese momento, se promueven, pero no hay una periodicidad para irlos haciendo. Su periodicidad va a ser a partir de este siglo XXI. Como pueden ver ahí, a partir de 1982, bueno, estos son los congresos que se dan, que se han presentado en este país desde 1939 hasta, bueno, está hasta el 2020 en Colima, pero bueno, no fuimos, fue virtual, y el que se hace este año que va a ser aquí en la Ciudad de México. Pero entonces siempre en la sección de la Academia de Geografía siempre ha estado presente en la sociedad con todos sus aportes que se tienen en la investigación. A partir de 1982 se empieza dentro de esta sección de geografía los simposios de la enseñanza de la geografía, que también son importantes. Y en ese momento, bueno, está el de 1982, el de 1986, 1996, y de 96 al año 2000, las personas que lo dirigieron no hicieron absolutamente nada. Hasta el año 2000, en que nuevamente se retoma toda esta actividad que la academia venía haciendo, pues desde que está la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, siempre aportando cosas desde la geografía, desde otras ciencias también, pero sí la geografía en sus avances. Y a partir del 2000 lo que se decreta es que un año sea congreso y un año sea simposio, para que tengamos ambas cosas que la geografía hace, sí ciencia, pero también la parte de la enseñanza, que es muy importante. En todos estos congresos se convoca a todos los ámbitos geográficos. Tenemos 8 escuelas de geografía en todo el país, a nivel de licenciaturas, de maestrías algunas y doctorados también, pero tenemos 8 sedes para hacer geografía. Entonces se convoca a todos, se convoca a los profesores de geografía que están como en la Escuela Nacional Preparatoria, en los CCHs, y la gente, bueno, si son los simposios, van más profesores que investigadores, pero también
siempre se está mostrando cuáles son esos avances, tanto en la enseñanza de la geografía o también cuando hay cambios en los programas, se está presente. Entonces, su actividad como ciencia, permítanme un tantito. Siempre ha estado vigente. Y ya en este año que se cumplen 190 años de Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, lo que se observa es que sigue siendo esta disciplina en la que se van a conjuntar dos conocimientos, la sociedad y la naturaleza. También todo este desarrollo de la cartografía que ha también seguido permeando, que van los avances tecnológicos que se van suscitando conforme se van teniendo estos avances matemáticos como los sistemas de información geográfica, pero siempre está vigente. Va construyendo el conocimiento de este país, siempre lo ha construido desde principios del siglo XIX y lo sigue siendo hasta este momento, ¿no? Entonces, aquí mi mensaje es que siempre hemos estado muy activos como ciencia geográfica. Gracias. ¿Tiene preguntas, comentarios? Sí. ¿Cuántos departamentos dividirían? Es geografía, estadística, demografía, historia, turismo, que es de las cosas nuevas, astronomía, matemáticas. 7. Empezó con 2, que era geografía y estadística, y conforme se fueron incorporando científicos, fueron formando las otras secciones. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo los invito a que se hagan una excursión al centro de la ciudad y lo visiten. En este momento está cerrado por una renovación porque con el temblor del 17 se dañó el edificio, pero precisamente como el próximo el mes de abril cumple los 190 años, pues el edificio ha sido totalmente renovado para que conozcan su biblioteca, que tiene un archivo de mapas impresionante, todos estos libros antiguos que hay para que vean que la geografía ha estado presente siempre en este país. Sí, Alejandro. Interesante ese panorama histórico que nos da de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. ¿Qué retos usted considera que de algún modo, ante toda la historia que ha tenido la sociedad, tendría que desarrollar la Academia de Geografía en este sitio? ¿Cuáles serían esos retos que usted vislumbra para las nuevas generaciones y para los geógrafos en ciernes? Bueno, seguir dando este conocimiento de lo que va a la vanguardia. Eso es esencial. O sea, ¿cuáles son las nuevas cosas que se van dando a conocer? Eso es vital. Y por eso son estos simposios y estos congresos, que la gente va y aporta estas cosas nuevas que ha encontrado. En el caso de la enseñanza, siempre tenemos una cuestión de debilidad, porque los gobernantes piensan que es, como algunas personas lo siguen pensando, es una materia memorística, inútil, que no sirve para nada, pero esa inutilidad, compañeros, da conciencia ambiental. Entonces, esa es una cuestión, el saber, aunque digan cuántos ríos, cuántos lagos, por dónde se va, eso que parece una lista de cosas, me va creando, si ya me interesa el espacio, ¿qué hay? Y cuando no lo veo, pues preguntaré por qué no está este río aquí, si ya lo había mencionado, o por qué crea una conciencia. Entonces, en el caso de la enseñanza, sí tenemos que estar como una academia constantemente diciendo a las autoridades cuál es la importancia de su enseñanza. Es parte de la cultura de las personas. El saberse orientar es parte de la cultura de las personas. El saber leer un mapa, bueno, ahora están los GPS, pero el saber ver un mapa y poderlo explicar es parte de la cultura de las personas, no nada más geógrafos, de todos.
porque si no, pues eso que uno esté preguntando por la calle, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda el otro? Pues revise un mapa antes de, sí. Buena pregunta. Mire, yo las veces que he estado en primarias explicando las cosas a los profesores, me he topado con gente que dice que no entiendo el mapa. Digo, ¿para qué los ponen a leer o para qué les ponen a copiar lo que el libro está diciendo? Pónganle un mapa a los niños y los mismos niños, en cuanto a la localización, van aprendiendo sobre el mapa. Pero hay gente que me contesta, no sé, no entiendo el mapa. Por eso les digo que es parte de la cultura leer un mapa. Entonces, a partir de ir viendo, más que lee el libro o copia las cosas, ir viendo el mapa para que la gente vaya viendo esas ubicaciones, dónde están las cosas. Y el mapa es la mejor enseñanza. Así, yendo con las autoridades y mostrándoles por qué todas las ciencias sociales tienen una importancia como seres humanos. O sea, no somos robots para empezar. O sea, estar poniendo, bueno, ¿de qué nos sirve tener 5 horas de español, 5 de matemáticas? Si de todos modos en las pruebas que pasan a nivel internacional tenemos problemas con las matemáticas y problemas con el español, pues mejor volvamos a dar todo en el mismo peso y yo creo que sería más enriquecedor para todos. Porque si no se olvidan de que existen otras ciencias que son formadoras como personas, que eso es muy importante. Y entonces por eso esta cuestión de la enseñanza, dentro de lo que hacemos en los simposios, es exactamente muchas veces ir y decir a las autoridades qué es lo que queremos dentro de la enseñanza de la geografía, porque es una disciplina de muchísima tradición, no empezó ayer, bueno, de tradición desde que los pueblos están asentados en los territorios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Compañero, gracias. Yo me gustaría saber, ¿usted qué nos podría decir para que nosotros nos interesemos por la geografía, el estudio de la geografía? Porque usted comentó que ya va a cumplir 190 años, pues creo que muchos de nosotros podemos decir que ya en 190 años ya se pudo haber estudiado todo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué nos podría decir para que nosotros, que ya estamos a un paso de entrar a la universidad, usted por qué nos podría recomendar estudiar geografía? Mire, una cuestión, estamos escuchando, todos los días escuchamos algún tema referido a algo del espacio geográfico, el cambio climático, que es lo que más se escucha ahora. Entonces, saber cuáles son esas áreas más afectadas y por qué. Primero, por la cantidad de gente que hay ahí, cómo les puede afectar. Esto que vemos que si sube el nivel del mar, ¿cuántas ciudades hay sobre los litorales? ¿A cuántas ciudades, localidades va a afectar? Esa es una cuestión que hay que estar estudiando constantemente. Y esa relación, como les digo, esa confluencia que tiene la geografía entre sociedad y naturaleza, los problemas no se han acabado. Los problemas ahí están y hay que estudiarlos. Para la agricultura, o sea, para todas las actividades primarias, para el asentamiento de actividades secundarias, pues hay que decir en ese espacio qué hay. Y las autoridades muchas veces no lo saben. Por eso, si uno le gusta hacer la geografía, hay que ir a decir a la gente, en este espacio hay esto es lo que se puede hacer. Si no haces esto, puedes provocar este problema y eso lo hacemos nosotros. Siempre está vigente, siempre los problemas están en el espacio y a veces la cuestión enriquecedora. O sea, no decimos ya sabemos todo, no, porque los problemas están ahí. Entonces hay que ver dónde son esos problemas a partir del uso de los recursos, por ejemplo, ¿no? O a partir de cómo está distribuida la población. Un ejemplo donde vivimos aquí, esta Ciudad de México, ¿de dónde traen el agua? Que se está pidiendo ahorita a nivel de Naciones Unidas, pues que ya no se formen más ciudades en donde no haya un abasto de agua, ¿no? Que se planee esos asentamientos, que no se logra, pero sí hay una serie de lineamientos, de puntos importantes que estudiar. En los objetivos del milenio para el desarrollo de la población, pues hay muchas cosas geográficas.
Desde las cosas demográficas hay que ver, por ejemplo, esto aquí, reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materno-infantil, reducir el analfabetismo en las mujeres. Entonces, ese tipo ¿en dónde están? O sea, todos los temas son geografía, la verdad. O sea, es interesante lo que a usted le guste nada más hacer cosas físicas, pues estos impactos ambientales son una cosa fundamental. Y la parte de la sociedad con su dinámica, pues mucho más, ¿no? Sí, eso es algo muy bonito, créanme, conocer el espacio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí sí me gustaría hacerle una pregunta. Yo vi hace un momento un mapa muy interesante, un mapa histórico. ¿Qué posibilidades tienen los alumnos de consultar ese material histórico que finalmente es la riqueza para nuestro país, el conocimiento de este material y qué divulgación se le da a partir de la Sociedad Mexicana de Geografía? En el Instituto de Geografía teníamos una investigadora, ella era historiadora de origen, pero cuando empezó a observar estas divisiones político-administrativas con eh, con su materia de historia, con su ciencia de historia, empezó a indagar con documentos cómo había sido esta evolución. Este es un mapa que ella rescata precisamente de la Mapoteca Orozco Iberra. Hay una Mapoteca Orozco Iberra aquí en la Ciudad de México, y está todo lo que ella hizo en cuanto a la división, la evolución de la división político-administrativa en el primer Atlas de México que hizo el Instituto de Geografía. Entonces ahí esos mapas históricos están. Y estamos por sacar este año, porque lo estamos haciendo en este momento, el Atlas del 2022, que lleva una sección histórica de cartografía también. O sea, esto sale ese año. Pero la primero es el Atlas de 1990. Este mapa es de esa parte de la parte histórica de la evolución y de la división política de México. Doctora, algunos pensamos que estamos en el ámbito educativo, que sí sería conveniente tener un atlas más manejable al nivel del bachillerato para los alumnos, que el Atlas Nacional, que es muy grande, tiene otro formato. Hemos visto en algunos países de América Latina que han hecho atlas creados por instituciones como el Instituto de Geografía, que podría ser más manejable para trabajarlo en el bachillerato, y creo yo que esa sería como una sugerencia que habría que plantearla para que en un futuro se pudiera tener un atlas mucho más accesible, pero para trabajo escolar, particularmente en bachillerato o en la misma universidad. De hecho, este Atlas tiene una peculiaridad, además de que va a ser impreso, va a estar en la web. O sea, los mapas van a ser interactivos, se van a poder ir actualizando. Entonces tiene, con la tecnología, ese avance, sí. ¿Otra pregunta? Pues muchas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, es importante recordar que esta sesión se transmite por Zoom. Al final bueno, ya para registrar su asistencia, ahí está el código QR y les agradecemos mucho su asistencia, recordando las efemérides geográficas del 2023. Este año cumple el Instituto de Geografía 90 años, la Sociedad Mexicana de Geografía 190 años, como dijo la doctora, y la Facultad de Filosofía y Letras 99 años. La joven Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra cumple 5 años. Y pues agradecemos la asistencia de todos ustedes a estas jornadas geográficas. Asimismo, reconocemos las facilidades otorgadas por las autoridades de nuestro plantel, encabezadas por el maestro Enrique Espinosa Terán y su equipo de funcionarios, así como el apoyo técnico de Diana Laura Fernández, el profesor Emilio Pachuca y la profesora Viridiana Angélica Olmedo González. Los técnicos audiovisuales de enlace y demás personal administrativo, y un reconocimiento al grupo de alumnas y alumnos edecanes de los grupos 658, 661 de la materia de Geografía Económica. Muchísimas gracias y buenas tardes. Los esperamos mañana para que continuemos con las jornadas. Bueno.
Un momentito, por favor. Olvidaba algo muy importante. Por parte de la Escuela Nacional Preparatoria, le entregamos este reconocimiento a la doctora y agradecemos mucho su asistencia.